Excelente continuación, ya que deseo hablar unos minutos sobre la BBC en el año 2018. Lo interesante es que la BBC, conocida como la BBC, es similar a NPR y La Voz de América combinadas. Recientemente se ha vuelto más como CNN y MSNBC, pero reconocen en las noticias que esto es lo que los católicos llaman el auge del ocultismo y el aumento de la necesidad de exorcismo. Curiosamente, al observar los medios seculares, reconocen la necesidad y la realidad de los demonios y los ataques demoníacos, comprendiendo que solo los cristianos pueden abordar eficazmente este problema. En el año 2018, la BBC publicó un artículo acerca de cómo el Vaticano capacita a sacerdotes en cursos de exorcismo para tratar con demonios. Actualmente ya estoy frente a la computadora. Este curso se llama el Rito Romano y el Vaticano tiene una universidad en Roma. Capacitan a los sacerdotes exclusivamente para que se especialicen en este ámbito. Generalmente, cada cardenal o arzobispo cuenta con 1 o 2 exorcistas como residentes. Son sacerdotes y eso es todo lo que hacen. El Vaticano reconoce una creciente demanda en Occidente que sigue aumentando. Ellos llaman a esto exorcismo, mientras que nosotros, los protestantes, lo llamamos de otra manera. Dispone de 250 sacerdotes provenientes de 50 países del mundo, quienes están siendo capacitados para identificar posesiones demoníacas y aprender a manejar tales situaciones. Por lo tanto, en 2018 la BBC informó sobre estos temas, destacando estos objetivos curriculares de la Academia Católica: identificar posesiones demoníacas y aprender a reconocer los signos de tales posesiones. Hay ciertos signos fisiológicos. A menudo hay cambios en la voz, cambios en los ojos, cambios en la fuerza. Estaba hablando con alguien hoy y mencioné un síntoma. Ellos dijeron, sí, ya hemos visto a alguien que se deslizaría por el suelo como una serpiente. Ahora, fisiológicamente hablando, es imposible obtener impulso hacia adelante, porque si gira la cabeza y las piernas, se queda donde está. Pero una persona poseída puede retorcerse en la tierra como una serpiente. Pueden rodar como un león o como un perro. Tienen una variedad de señales. Sus objetivos curriculares también son para los sacerdotes católicos, permitiendo que los sacerdotes experimentados transmitan la experiencia a los sacerdotes jóvenes. El ministerio de la salvación no es tanto lo que se enseña como lo que se captura. Usted dirige a la gente a hacerlo, y los católicos lo entienden, y tienen que estudiar el exorcismo. Ahora, el ritual romano tiene unas 40 páginas de largo. Esto es muy interesante. Tienen algunas oraciones. Ellos tienen esta oración: oh Padre de la luz, ven y disipa al príncipe de la oscuridad. Es un lenguaje poético. Pero ellos oraron a San Miguel, ellos oraron al Arcángel Miguel. Oraron a la Virgen María y a San Esteban, y había algunos arcángeles a los que habían confirmado. Creen que es un documento católico. Pero la conclusión es que muchos exorcismos en realidad tienen éxito porque en el corazón del exorcismo hay la orden de salir en el nombre de Jesús. Este es el corazón del ritual de exorcismo. Cuando el Evangelio de Marcos, si usted pone la Biblia a Marcos capítulo 9, Juan, Santiago y Juan estaban muy frustrados porque había otro hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús. Están muy frustrados porque van a perder influencia. Así que en Marcos capítulo 9, versículo 38, sígueme en tu Biblia. Juan le dijo, es decir, Jesús Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de impedirle porque no nos siguió. Es como si los discípulos tuvieran algo que ver con esto. Está bien. Si Jesús dice, no le impidan, porque todo aquel que haga grandes cosas en mi nombre no podrá pronto decir nada malo de mí. Quien no está en contra de nosotros está con nosotros. Así que también tenemos a los exorcistas judíos de la época de Jesús, que se creía que tenían autoridad sobre los demonios. La sabiduría de Salomón en la tradición judía no es un proverbio ni un canto de Salomón, es la capacidad de expulsar el alma. Esta es la sabiduría de Salomón. Así que si lees las antigüedades de Josefo, él cuenta la historia de un exorcista judío que iba a ser ejecutado en Galilea en el año 68 DC. En la rebelión de los judíos contra el Imperio Romano, el general Vespasiano, entre ellos, se convirtió en emperador. Y él dijo, bueno, demuestra que puedes exorcizar fantasmas.
Liberaron a un hombre poseído de demonios de la cárcel romana y un exorcista judío expulsó al demonio frente al general romano, permitiéndole vivir. Entonces tienes los 7 hijos de Esquiva en el libro de Hechos. Ellos son exorcistas y están probando el nombre de Jesús. Entonces no tuvieron éxito, no porque el nombre de Jesús no tenía poder, sino porque no tenían fe en el nombre de Jesús. Lo usan en un sentido mágico. Te venero por el Jesús que Pablo predicaba apasionadamente. Obviamente no tienen fe en Jesús. En diversos casos, la BBC reconoce que el ministerio del exorcismo y la salvación se vuelve constantemente más crucial en la sociedad secular occidental. Ellos mencionan en su artículo que el exorcismo sigue siendo un tema profundamente controvertido en Occidente. En algunas denominaciones religiosas hay muchos casos de abusos relacionados con aquellos que afirman exorcismo. Por lo tanto, el gobierno británico publicó un libro blanco en 2012 como una propuesta de ley para prevenir el abuso infantil durante los ritos religiosos. Lo que impulsó todo esto fue el descubrimiento de cuerpos sin cabeza y torsos en el río Támesis. Ellos son niños a quienes les han cortado la cabeza, brazos y piernas. Han sido destripados. Es parte de un ritual satánico en la comunidad de inmigrantes africanos en Londres. Eran niños africanos encontrados en el Támesis en Londres. El gobierno quiere prohibir esto totalmente. Así que publicaron este libro blanco en 2012. Esto fue antes de que la BBC empezara a informar sobre el asunto. El propósito es evitar esta regla, que el abuso infantil no es solo en un sentido sexual espiritual, sino que literalmente es como golpear a un niño fuera de un demonio con un palo de madera, golpearlos hasta que mueran, cosas así. Entonces, en las reglas católicas sobre el exorcismo, solo se puede hacer un gran exorcismo con la aprobación del obispo, y en realidad en el ritual romano, que deja claro que la Iglesia Católica debe pasar por un proceso complicado que excluye todas las otras opciones antes de que pueda asumir la demonización. ¿Es esto un efecto psicológico? ¿Tienen una lesión cerebral traumática? ¿Es por esto que alucinan? Deben luchar por resolver todos estos problemas, solo si están convencidos de que no existe una causa fisiológica o química, porque lo considerarán un ejemplo de demonización. Será bastante extraño si la bestia, Satanás y el dragón otorgan su poder a la primera bestia, ¿no es así? Eso es cierto. Pero los sacerdotes católicos y sus exorcistas expulsaron a los demonios. Esa es la realidad. Si esos demonios regresarán o no es otra cuestión, pero han tenido cierto éxito en este sentido. Son oraciones muy especiales del rito romano. El diablo fue ordenado en el nombre de Jesucristo para dejar a este hombre. El problema central aquí es que el diablo tiene miedo al nombre de Jesús. Ellos no tienen miedo a ti ni a mí, y saldrán cuando se les ordene salir en el nombre de Jesús. El que les ordenó salir lo hizo con gran fe, creyendo firmemente que Jesús realmente tenía el poder para hacerlo. O los hombres deberían ser como los 7 hijos de Shiva. Así que algunas condiciones médicas pueden ser confundidas con posesión. Epilepsia. Por lo tanto, las convulsiones pueden ser interpretadas o malinterpretadas como signos de posesión, esquizofrenia, síndrome de Tourette, trastorno de identidad disociativa y trastorno de personalidad múltiple. Usted descubrirá que si alguien experimentó abuso ritual satánico cuando era niño, fue abusado todas las noches y su nombre era Johnny, entonces su personalidad se destrozaba. Día tras día se convertirán en Jimmy, por la noche se convertirán en Johnny. Jimmy realmente no recuerda lo que le ocurrió a Johnny y viceversa, porque el trauma es tan profundo que la personalidad puede estar fragmentada. Las personas padecen una amplia gama de trastornos de personalidad disociativa y múltiple. Algunas de estas circunstancias son causadas por esto. Son el resultado de vivir en un mundo pecaminoso. No todo es debido a la demonización. Algunas cosas ocurren por accidentes. Otras situaciones se deben a malas decisiones en la vida. Algo sucedió debido a una lesión de nacimiento y otros factores. Otras veces la gente muestra síntomas así, pero al hablar con ellos te das cuenta de que realmente hay un demonio ahí. Pero a menos que usted hable con ellos, escuche y mire sus caras, es difícil hacer tal evaluación porque su mirada cambia. A veces lo que ves son reptiles. Hay una fuerza sobrehumana cuando te das la mano. Hubo un caso en Gary hace unos años donde había una tía real, un niño, no fue a la escuela. Tenía entre 10 y 11 años. Cuando llegó la policía, caminaba al revés por el techo del edificio.
La policía estaba aterrorizada porque sabían que era una posesión demoníaca. Así que se retrocedieron y llamaron a los servicios sociales. Ellos no saben qué hacer. Finalmente fue a la corte. Sin embargo, fue solo un caso de Gary y la policía dijo que lo que están viendo ahora no es humano. Así que a veces algunas personas tienen problemas mentales o psicológicos porque tienen muchas causas posibles en sus vidas. Algunos de ellos tienen este síntoma y es causado por la demonización. No siempre ni siempre claro de una manera u otra. Así que si alguien, digamos en Marcos 9, los niños con síntomas de epilepsia son vistos por Jesús como ejemplos de demonización. Sabemos que en esa historia particular del Evangelio, cuando llegó al monte de la Transfiguración. Sin embargo, algunos problemas de salud mental, trastornos mentales y problemas psicóticos pueden deberse a lesiones cerebrales traumáticas. Los accidentes de tráfico o ambos, las personas tienen diversas razones. No es seguro suponer que es causado o no por la demonización hasta que pases tiempo con la persona, la escuches y aprendas sobre su historia de vida. Hay que intentar descartar todas las posibles causas antes de concluir que es demonización. Eso es para los blancos occidentales. Si alguien viene a visitarte desde Haití, pero sabrá exactamente qué causa su problema, solo dirá: pastor, tengo un demonio. ¿Has visitado a un psiquiatra? Psiquiatra, no, tengo demonios. ¿Cómo sabes eso? Este es el asunto. Vengo de una cultura inmersa en el ocultismo y el vudú. Así es como se manifiesta. Tengo estas manifestaciones. Y la solución no es un producto químico o una píldora. La solución es espiritual. Entonces, cuando estás involucrado en el ministerio de la salvación, me doy cuenta de estas cosas. Y tú tratas de evitar. La última cosa que quieres hacer es decirle a alguien: sí, estás poseído por un alma, estás oprimido por un alma, o estás hostigado por un alma, y ellos no lo son. Porque sí, si no son muchos, renuncian a la pelea. No puedo luchar contra el espíritu, dicen, y en lugar de rendirme, prefiero intentar. No deseas que pierdan la esperanza, porque es un agente curativo potente para las personas demonizadas. Estas son algunas cuestiones legales que surgen durante el proceso de exorcismo en el Reino Unido. Es interesante notar que los sistemas legales de Estados Unidos y Reino Unido reconocen el consentimiento, y las personas deben dar su consentimiento para recibir atención. Si usted nota en la Biblia, en los Evangelios, cada vez que alguien le pide a Jesús que sane a un niño, Jesús sanó al niño. Hay una mujer elofenicia en el Evangelio de Lucas. Teniendo un padre y un niño pequeño, Señor, creo que ayuda a mi propia fe solo de la transfiguración de la montaña, y lo siento. Sí, Jairo y su hija, sí. Así que los padres tienen el derecho legal de pedirle a Dios que sane a su hijo, porque usted es el guardián espiritual de ese niño. El único hombre que conocemos en la Biblia que tenía un espíritu pero que no fue sanado por Jesús es Judas. No hay constancia de que haya solicitado tratamiento médico. De hecho, estuvo robando de la caja pública hasta la última cena. Así que el consentimiento es importante. Por lo tanto, el sistema jurídico inglés reconoce que existe una cuestión de consentimiento. Esto es igualmente cierto en el contexto bíblico. La gente necesita pedir ayuda. Jesús no impone su ayuda a la gente a menos que ellos le pidan ayuda. Pero los padres tienen derecho a reclamar a sus hijos, por lo que la protección de la infancia es un problema en el sistema jurídico británico y también aquí, al igual que la negligencia médica. Esto tiene varias consecuencias, como los testigos de Jehová no permiten que sus hijos reciban transfusiones de sangre. Por lo tanto, la necesidad de exorcismos es cada vez mayor. Esto es de nuevo de la BBC alrededor del mundo en Italia, donde en el Reino Unido informan sobre este aumento en la demanda de este servicio. Hay muchas diócesis en los Estados Unidos, y las diócesis católicas han aumentado sus propios cursos y capacidades para responder a esta creciente demanda. Lo que quiero decir es que esta creciente demanda es muy importante para la Iglesia Pentecostal. He visto personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo y muchos años después mostraron signos de posesión demoníaca, convirtiéndose en adventistas en el nombre de Jesús. Comienzan a maldecir. Hace unos años estaba sirviendo a una señora en Escandinavia. Ella deseaba una experiencia más profunda de Dios, siendo adventista. Ella asistió a una iglesia carismática, creo que era en los Países Bajos o Bélgica. Fue espiritualmente asesinada, como si estuviera en coma. Cada vez que pronunciaba la palabra Jesús, parecía que la estrangulaban, impidiéndole decir el nombre.
Ella estaba aterrorizada por esto. Así que ella llamó a todos sus sacerdotes, y había 6 sacerdotes noruegos, y ninguno de ellos creía que era posible. Ella me llamó y hablamos con estos sacerdotes que no creían en demonios ni en el ministerio de la salvación. Así que él dijo, entonces vamos a pasar por este proceso en Zoom. Al final del proceso, todos ellos son firmes creyentes porque vieron el mal en el proceso. Así que hay un aumento en la demanda y la gente busca ayuda donde sea que puedan. Creo que como adventista es muy importante entender esto. Si alguien tiene demonios y vienen a su iglesia o a su pastor, o usted es un anciano de la iglesia y hablan sobre el tema, no los rechacen porque ellos se quedarán donde quiera que reciban ayuda. Muchas personas evitan o acuden solo a gatos y algunas iglesias adventistas, por lo que no nos ocupamos de ello. Ve a una organización benéfica o a un pentecostal al borde de la carretera. Allí encuentran algún tipo de libertad y permanecen. Si somos de Dios, si somos el último mensaje de misericordia de Dios para un mundo moribundo, Dios ciertamente trabajará a través del resto de su pueblo. Sabemos que en el libro La Gran Controversia hay un capítulo llamado El Ministerio de los Ángeles del Mal. Actualmente estamos en medio de una lucha que nos rodea por completo. Poseemos una mayor comprensión que casi nadie, pero no nos gusta predicar en este campo debido a lo aterrador que resulta para demasiadas personas. Entonces, si no servimos a la gente cuando nos pidan ayuda, van a buscar ayuda en otro lugar porque el trauma es tan grande. Solo quieren encontrar la paz. No les importa cómo encontrarlo, solo quieren encontrar la paz. Así que si no respondemos a la gente como adventistas y tenemos este ministerio en nuestra iglesia, la gente irá a otras iglesias. Ellos nunca volverán. Así que esto es algo que debemos tomar en serio. Las razones del aumento de la demanda occidental son múltiples. Uno es el declive del cristianismo en Occidente. Esta mañana mencioné brevemente el libro que estaba leyendo, ya saben, La cosmovisión sobrenatural nazi, y cómo el pueblo alemán cambió de Cristo al ocultismo. Usted podría decir que toda la filosofía y el pensamiento nazis provienen de esos misteriosos, como el crisol. Pero cuando la gente vuelve la espalda a Cristo, en realidad cae en los brazos de Satanás, consciente o no. En consecuencia, la disminución del cristianismo en América llevará inevitablemente a un incremento en el ocultismo americano y a una mayor demanda de servicios de salvación. Es una dependencia de las ciencias sociales. Es decir, tendemos a, bueno, si tienes un problema, llama al 911 y los servicios sociales se encargarán de ti. Un psicólogo se encargará de usted, pero no podemos ayudarlo. Muchas gracias. Esto simplemente transfiere el problema a otra persona. El uso tanto del tarot como de la brujería está aumentando en Occidente. Así que voy a hablar por unos minutos sobre la influencia de los temas ocultos en los medios infantiles. Así es como Satanás mantiene a nuestros hijos muy pequeños. La conclusión aquí es que los padres protejan el pasaje al corazón de sus hijos. No piensen que nada es seguro a menos que lo demuestre personalmente. Porque el ocultismo está en todas partes en nuestro mundo de hoy, especialmente para los niños pequeños. Así que tenemos personajes mágicos en los cómics infantiles. Si estás sentado en un avión ahora mismo, en pleno vuelo, observarás la selección de vídeo. Todo el mundo está viendo estas películas de superhéroes, como Transformers y similares. Olvidé los nombres de estas cosas, pero estas son películas de superhéroes, de estos superhombres. Estos son personajes moralmente ambiguos que son buenos y malvados, inmortales, y Batman y cosas así. Batman y Robin y estas otras cosas. Esto es para los adultos y los niños también están viendo estas cosas. Estos personajes son moralmente ambiguos. Son casi como representaciones de demonios en estas películas, sin ser completamente buenos ni malos, similares a los personajes grises de la serie del Capitán América y otros. Así que los adultos estadounidenses y nuestros niños están mirando este mundo de fantasía. Estos personajes poseen habilidades sobrenaturales, pero son moralmente ambiguas. Contamos con mundos misteriosos, particularmente en juegos en línea. Si los juegos en línea son una puerta al oculto. La gente juega en este mundo, tienen avatares y están familiarizados con hechizos y magia. Esto es natural en los juegos en línea. Entonces tienes el elemento simbólico. A veces usas símbolos místicos e imágenes en los dibujos animados que pueden influir de diversas maneras en los niños.
Los temas misteriosos de los dibujos animados que ven nuestros hijos pueden guiarles a aceptar ideas y creencias que los padres preferirían que no adoptaran. También insensibilizan a los niños a la violencia o a los misterios, y ellos empiezan a pensar que es normal. Esto es solo parte de la vida. Se olvidaron de la gravedad del asunto. En cuanto a las preocupaciones de los padres, muchos están justificadamente inquietos por los efectos a largo plazo de los elementos misteriosos en los medios que sus hijos consumen. En el papel de los niños. Así que esto conduce a preocupaciones culturales y espirituales. O parte 1. Soy realmente creativo haciendo estas cosas, ¿no? Ok, parte 1, las preocupaciones de los padres. Los padres están con razón muy preocupados de que cuando sus hijos ven YouTube, películas y dibujos animados, se enfrenten a conflictos directos con la verdad de la Biblia. Definitivamente debemos prestar atención a este punto. Esto también conduce a conflictos religiosos dentro de nuestras familias, ya que los niños comienzan a expresar pensamientos místicos como si fueran reales. Esto no es solo un pensamiento místico. Ya sabes, nosotros tenemos misioneros en el Medio Oriente que están preocupados de que sus hijas que crecen en el Medio Oriente estén expuestas a la ideología trans. ¿Cómo están expuestos a la transideología? No lo sé. Pero incluso en Oriente Medio, este tipo de cosas solo circulan por Internet, especialmente con la ideología trans dirigida a las adolescentes. Hay muchos en YouTube, cientos de influencers trans que influyen en las chicas jóvenes para que se conviertan en chicos y dicen lo genial y sexy que así se encuentra la felicidad y la satisfacción. Tus padres promedio no saben de qué se trata. ¿Teléfono celular? Sí, los teléfonos celulares y también la influencia cultural. El efecto de esta ola de ocultismo en nuestra sociedad occidental es que la gente ahora es más receptiva al ocultismo. Ya sabes, porque Hollywood ha estado lanzando programas temáticos que están directamente relacionados con el oculto, nadie ha protestado contra eso. Usted encontrará que habrá disputas legales en los Estados Unidos donde puede tener un club satánico que quiere establecer un club extraescolar para niños en la escuela. Entonces, tenemos el debate sobre si tienen libertad religiosa para hacerlo y esto va a los tribunales, etc. Pero cuando la escuela local abre un club satánico, no recibirán una fuerte oposición de los padres. Así que la segunda parte es sobre las preocupaciones culturales y espirituales, y vemos el aumento de la brujería en las sociedades occidentales, con un interés especial en el comportamiento de los wiccanos. Muchas mujeres entran en este tema porque no estoy aquí para hacer ningún comentario sobre el sacerdocio de las mujeres, pero las mujeres encuentran que desempeñan un papel de liderazgo en la práctica de la Wicca. No entienden en el cristianismo que si estás en una denominación que no quiere que las mujeres sean ordenadas, no estoy diciendo que sea bueno o malo, está bien, estoy bien. Las mujeres son las principales practicantes de muchas artes místicas, como mediumes, canalizadoras, intuitivas y quienes invocan espíritus. En la Wicca, las mujeres rápidamente asumen roles de liderazgo, algo que toma más tiempo en el cristianismo ordinario. Los sistemas de creencias alternativos están en auge en Occidente. Esto conduce a una confusión potencial sobre nuestros hijos. No están seguros de lo que es realmente bueno. Esto influye en el desarrollo psicológico infantil, ya que el auge del ocultismo primero fascina a los niños con lo sobrenatural. Están fascinados con ello. A los niños les encanta vestirse como Spider-Man y Batman, y no decoran la habitación con todas las cosas de superhéroes. Están intrigados por estas cosas. También puede conducir a la desensibilización a las sustancias del lado oscuro, se podría decir. Los niños son cada vez menos sensibles ahora porque ven cosas, no solo violentas o pornográficas, sino también imágenes enigmáticas y temas enigmáticos. Con el tiempo se insensibilizan, perdiendo la sensación de que esto está mal o deberían evitarlo. Esto también tiene consecuencias para la salud mental. Personas con pensamientos delirantes, personas que piensan que son superhéroes, personas que viven en horrores sobrenaturales. Así que ellos lo soportan agravando el miedo y la ansiedad. La ansiedad y los ataques de pánico son los trastornos de salud mental más comunes en los Estados Unidos en la actualidad. Los ataques de pánico y ansiedad existen, y la depresión es un trastorno de salud mental muy común. Algunos se deben a la exposición a cultos en la infancia.
Así que, en cierto sentido, esta charla, esta diapositiva, habla de los espejos como reflectores e intensificadores de los misterios. En cierto sentido, los espejos, los medios de comunicación son espejos de la cultura. Los medios de comunicación son como un espejo y un mapa. Refleja las creencias culturales y al mismo tiempo influye y las difunde. Los medios reflejan nuestra fascinación por lo oculto y crean una demanda insaciable de misterios en televisión, cable, internet y redes sociales. La gente está fascinada. Los medios crean lo que queremos porque hay un apetito y un mercado. Esto conduce a un bucle social de retroalimentación, normalizando y aceptando estas cosas. Así que, en cierto sentido, si tu hogar no es un espejo de la cultura, entonces esto probablemente no lo es. Si tu hogar no refleja la sociedad circundante, estarás mejor preparado para evitar que esto afecte a tus hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué cultura refleja tu hogar? ¿Qué hogar? ¿Qué refleja su hogar a sus hijos? En la actualidad, esto requiere una intención decidida por parte de los padres. Así que este tipo de diapositivas habla de que hay un encanto cultural en la sociedad. Y entonces los medios representan estos temas porque hay un mercado, audiencia, videos jóvenes, audiencias jóvenes que están expuestos a estos temas. No solo la aceptación social del refuerzo cultural del ocultismo. El ciclo va de un lado a otro, empeorando. Así que es como la pornografía que se está volviendo cada vez más oscura. Así que en las películas que nuestros jóvenes ven hoy en día, las imágenes misteriosas se vuelven cada vez más oscuras. Considero que nuestra sociedad actualmente ha superado a Harry Potter. Papá Noel y todo esto y la Fundación Harry Potter. Sí. Yo voy a evitar cualquier cosa como la peste. Cuando estaba pastoreando en Minnesota, todos los niños de nuestra iglesia fueron invitados a la fiesta de Halloween. Anunciamos en la ciudad que estaríamos recogiendo comida para los estantes de alimentos y toda la iglesia salió. Distribuimos bolsas de papel marrón de Costco o de otros lugares. Voy de puerta en puerta a recoger comida, dejamos literatura allí y luego la llevamos a los estantes de alimentos. Estos camiones de comida y los niños vieron que eran una bendición para la comunidad. Parte del desafío que enfrentamos como cristianos es que no podemos simplemente decir no. Debemos poner algo positivo en su lugar o irán a lo que la sociedad ofrezca. Sí, completamente. Está bien, hermano. Sí, lo soy. Solo estaba pensando, hablando con mi hermano aquí, ¿cuántas iglesias adventistas en un mes celebrarán la Pascua en lugar de celebrar al Salvador Sabio? La Pascua es una fiesta totalmente pagana. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Sabes cuántos adventistas no celebran? Yo voy a la oficina el viernes de Pascua o el Viernes Santo, como lo llaman, no me significa nada. Otro día laboral. Sin embargo, ¿no deberíamos conmemorar y celebrar el día más grande de la historia de la salvación? Como no sé cómo celebrar sin caer en Pascua o Pascua, ambas opciones son un poco similares. Es difícil saber cómo celebrar. Pero sí, nosotros somos demasiado fácilmente atrapados en las fiestas paganas. Sí, somos las damas aquí. Luego está el hermano con la camisa blanca detrás. Exorcismo. Sí. Sí. ¿Cómo podemos proceder a hacerlo? Bueno, quédate con la siguiente sección, hermana. Entonces lo sabrás. Sí. Bien, caballeros con camisas blancas atrás. Entonces tenemos a la señora de la última fila en nuestra conversación, mientras el micrófono vuelve allí. Estamos hablando del hecho de que cuando tienes hijos, no debes dejar que la electrónica sea la niñera de tus hijos. Si eliges tener hijos, tienes la responsabilidad moral de criar a esos niños y de interactuar con ellos de una manera mentalmente saludable mientras están despiertos. No tienes hijos, son como un tercer coche en el garaje, un símbolo de estatus. Está bien, cuando tienes hijos, tienes la responsabilidad de criarlos en el temor de Dios. Esto significa estar con ellos cuando están despiertos y realizar actividades mentalmente saludables con ellos. Esto es un desafío para los padres ocupados.
Quiero decir, esto puede haber tocado un nervio en algunas personas, pero es sumamente importante. Si Dios te ha dado hijos, tienes la responsabilidad espiritual de criarlos con temor a Dios. No puedes subcontratar esa tarea a YouTube, Netflix o Nickelodeon. Sí, hermano. Una herramienta adicional del exorcismo que mencionas es la música sagrada, y existen numerosas historias en la Biblia y en el libro de Números. Los israelitas cantaban a un pozo, y milagrosamente el agua brotaba para alimentarlos, simbolizando la importancia del agua. Hablando también del Espíritu Santo, tienes la historia de Saúl, que dice que el Espíritu Santo se fue de él y que un espíritu de angustia vino sobre él del Señor. Así que, en este caso, la ausencia del Espíritu Santo, ese vacío está lleno de posesión demoníaca. ¿Qué estaba haciendo David para deshacerse de ese espíritu maligno? Qué buena música. Música. Hay una historia de Elías que fue buscado en el desierto porque los reyes de Edom e Israel estaban atacando a Moab. Dijo, trae un médico, un músico, lo siento. Cuando los músicos tocaban, decían que la mano de Jehová cayó sobre él, y entonces profetizó que las aguas venían de Edom para que los vencieran sobre Edom. Puse a Paul y Silas en la cárcel. Además de orar, también estaban entonando himnos. Entonces el lugar tembló. ¿Quién sacudió esa prisión? En los primeros días del libro de Hechos se dice que hubo un tiempo en el que los miembros de la iglesia estaban juntos, y el lugar tembló, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Así que la música sagrada es otra piscina más allá de la oración en el nombre de Jesús. Amén. Y ya sabes, la música toca las partes que el lenguaje no puede alcanzar, elude nuestra capacidad de criticar. Cuando escuchas, por ejemplo, el Mesías de Händel, el vello de la nuca se eriza sin que lo solicites. Existe una reacción fisiológica a la música sagrada que trasciende nuestra capacidad de análisis crítico. Creo que hay un estudio muy famoso en Japón. No sé el nombre de la persona que lo hizo. Es un científico japonés. Intenta congelar el agua en diferentes músicas. ¿Estás familiarizado con este estudio? ¿Sabes quién hizo este estudio? No, está bien. Pero congeló el agua de la bahía de Tokio y mientras congelaba el agua estaba tocando diferentes tipos de música. Luego observó los cristales congelados detenidamente. Descubrió que al congelar música de compositores como Chopin o Beethoven, el agua formaba cristales hexagonales perfectamente simétricos, parecidos a una colmena de abejas. Y luego cuando congelan el agua con la música bluegrass, es el mismo hexágono, pero sus bordes son redondeados. Luego empezaron a tocar Pink Floyd y cosas así. El cristal, cuando se congela el agua, parece un desastre natural. En conclusión, el agua afecta la estructura física de las moléculas en nuestro cuerpo de formas inimaginables. Y mi ganancia es que necesito empezar a escuchar el bluegrass de Kentucky, pero no estoy seguro de que ese sea el propósito de este estudio. Pero es divertido cuando veo que tocan diapositivas con todo tipo de música diferente y congelan el agua. Con mucho, el atractivo es como música country, no música country occidental, música bluegrass, no, como las canciones populares tradicionales son la mejor forma. La música clásica es la más clásica, como una forma hexagonal. Pero la música rock y roll está en todas partes, como si no hubiera forma. ¿Qué le hizo el Evangelio del Sur? No lo sé, hermano, no vamos en esa dirección. Sí. Sí, hermana, está allá atrás. Bueno, debo admitir que creo que el sitting ha encontrado la manera de influir en la iglesia a través de las redes sociales. Sí, Salmo, bendito el que no camina en el concilio, el que es impío. No te pongas en el camino de los pecadores, no te sientas en el asiento del desprecio. Es un reto mantener a los niños alejados de las redes sociales, pero estando con los no creyentes, ¿cómo se pueden mantener puros? No puedes. La moralidad, ya sabes, va a caer debido a todo esto. Me gustaría preguntarte algo que mencionaste sobre la encarnación. Avatar. Sí, eso es lo que hablamos en los juegos o algo así. O porque sé que los amigos que deberían ser inocentes en las redes sociales todavía puedes encontrarlos. Dices que los creaste. Sí, claro. ¿Pertenecen al mismo tipo? ¿Tienen demonios dentro?
Así que tengo un avatar y grabaron mi cara en FM para el software de inteligencia artificial. Hablé durante 10 minutos mirando hacia adelante y mirando a 90. Luego fabricaron un avatar con la intención de transmitir mi sermón al software y luego usó mi avatar para predicar en más de 160 idiomas diferentes. Eso es lo que la gente está haciendo ahora. Este es el uso escrito de ese tipo de cosas. La voz de la profecía lo usa. Estos son avatares representantes de mí misma, pero es una versión digital. Así que cuando estás hablando es más fácil para el software conseguir los labios correctos. Pero cuando lo miras es difícil saber que es digital. Se ve tan realista. Así que en estos casos eso es una encarnación, pero no necesariamente un ejemplo de posesión demoníaca. Esto es el uso de una representación digital de una persona para compartir el evangelio. Doug Batchelor tuvo un gran evento en Nueva York a finales del año pasado y lo transmitieron en unos 13, creo que entre 16 y 30 idiomas en 1 hora y media. Y ellos lo hacen con su encarnación. Así está escrito que la voz de la profecía hace esto. Esto se ha vuelto muy común en el departamento de medios de comunicación. Pero esto es distinto a un avatar en línea. Si participas en un juego multijugador en línea, seleccionas y creas tu avatar, el cual evolucionará a lo largo de múltiples ciclos en el juego. Estos avatares desarrollan habilidades sobrenaturales durante el juego. Algunos avatares son bastante oscuros. Representan una imagen extremadamente siniestra de la humanidad. Son personas inmorales, no tienen sentido de la moralidad, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Estos avatares, creo, están conduciendo a los niños a la demonización. Sí, estos días conozco algunos videojuegos. Experiencia de combate. Con la incorporación de los marines, muchos niños entraron en Call of Duty. Bueno, ahora han entrado. Those things are incredibly real. I've seen them, and it's very lifelike, numbing their brains, and now we see many school shootings happening all the time. Estas son cosas que nosotros no tenemos nada que ver en casa, pero muchos niños están haciendo estas cosas, como dices, juegos en línea, están jugando estas cosas y se convierte en una especie de ocultismo. Quiero decir, es tan enorme, estos niños juegan en él, juegan horas y horas, están tan involucrados en ello que se convierte en vida y sus cerebros se pierden. So you probably know it better than I do. Conocí a alguien en una reunión, un teniente coronel de los Rangers. Escribió un libro titulado Kill or Die. Ese anillo está bien. Entonces, su nombre es Coronel Grossman, creo que es Lloyd Grossman. Se convirtió en psiquiatra y comenzó a tratar a los soldados con trastorno de estrés postraumático. Él escribió muchos libros. Uno se llama La generación de asesinato, más famoso por On Killing y On Death. Habló allí sobre cómo en el ejército entrenaban a los soldados para matar y cómo antes de la Segunda Guerra Mundial disparaban a esos objetivos como un ojo de bula. Then the number of soldiers in World War I who actually hit the target was very small because they shot over it. They didn't want to hit people. During World War II, cardboard cutouts came back into favor. Luego aumentó el porcentaje de soldados que alcanzaron el objetivo y luego en Vietnam tienen estos pop-ups muy realistas que se parecen a los combatientes del Viet Cong. The more realistic the training, the more willing soldiers are to pull the trigger in real combat. Así que retrata cómo la autenticidad del entrenamiento conduce a una violencia más destructiva en la batalla. Luego habla del interruptor en el cerebro de los soldados para matar o no matar, y cómo los chicos pequeños, como usted dice, llaman a la misión. También documentó cómo el aumento de tiroteos en las escuelas en 2005 estaba relacionado con Call of Duty y cómo fue llamado para interrogar a los niños cuando ocurrió un tiroteo. Dijo que cuando te reuniste con los niños, dijo que te mirarían en la habitación y dirían, ¿puedo presionar repetir o reset ahora? They actually think they are still in the game. They don't realize they've killed someone. They've been playing for 48 hours straight. Podrían estar en un estado psicótico, completamente desconectados de la realidad. Ellos simplemente experimentaron el juego con mayor realismo. Esa noche tuve una comida con él en esa reunión y él estaba interesado en la posesión demoníaca porque dijo que en mi práctica clínica en la administración de veteranos he visto personas poseídas por demonios violentos, pero no tenemos herramientas clínicas para hacer frente a este problema. En realidad es un cristiano evangélico, pero reconoce el problema de la demonización porque algunas personas lo llamamos trastorno de estrés postraumático, pero habla de algo que a veces en realidad es demonizador
y del nombre del libro. La generación de asesinato, creo que se llama. Es recomendable para todos los padres que tienen hijos que juegan videojuegos de disparos únicos, ya que estos juegos básicamente entrenan a los niños a ser asesinos masivos. Bueno, lo que quiero decir es aún más loco, es que también usamos un tipo muy similar de instructores de armas en el cuerpo de marines, y cuando estamos haciendo más entrenamiento de combate, usamos la realidad virtual como entrenamiento. Esto es exactamente lo que estamos usando literalmente munición real. Es realidad virtual. Ellos ponen el olor de Oriente Medio, pondrán todo, y eso simplemente te pone en esa mentalidad. Pero cuando ves la carrera, todo no huele. Por supuesto, todo es igual. Así que básicamente, simplemente les dan entrenamiento desde su lado derecho, desde su dormitorio. Ok, todos han comentado muy bien. Pasemos a la siguiente parte. Creo que esta podría ser nuestra última sección, así que son las 4:50. Como cristianos, ¿cómo respondemos a lo que ocurre alrededor? Primeramente, yo diría que necesitamos reconocer que tenemos autoridad espiritual para manejar estas situaciones. Como dijo Jesús, he aquí, yo estoy contigo para siempre, incluso en los últimos días. Cuando pides estar lleno del Espíritu de Cristo, tienes autoridad sobre el diablo. No debemos temer a los demonios. No buscamos al diablo como hacen algunos evangélicos, pero tampoco huimos del diablo cuando se presenta. En Efesios 6, del versículo 13 al versículo 15, el apóstol Pablo utiliza el verbo pararse o soportar 3 veces. Si estás en la infantería y te indican ponerte de pie, significa que no estás en una posición ofensiva ni defensiva, simplemente de pie. Si la batalla concluye, puedes combatir, pero no buscarás la pelea. Como cristianos, debemos darnos cuenta de que tenemos el derecho de luchar contra el diablo en el nombre de Jesucristo, reprendiendo al diablo cuando ataque a nuestras familias. Segundo, reconocer lo mismo que los cristianos caminan espiritualmente con bombas atómicas en sus bolsillos y no saben que tenemos el poder de condenar a las almas en el nombre de Jesucristo. Pero ni siquiera consideramos esa posibilidad. Tenemos miedo a los fantasmas, y el mayor arma de Satanás en este sentido es el miedo, porque la gente no quiere lidiar con él. Luego viene la acción. Cuando aparecen fantasmas en la vida de las personas, podemos actuar y reprenderlos. Podemos ponernos de pie y luchar contra el mal, pero es algo muy difícil de hacer solo. Es extremadamente difícil, porque cuando te enfrentas a alguien con un demonio, te das cuenta de que estás enfrentando al mal. ¿Te gusta? Es como horrible. ¿De verdad lo es? Necesitas un equipo, 3 o 4 cristianos maduros, porque te gusta formar un equipo en demonios porque es demasiado difícil. Es abrumador. Y lo único que el diablo conoce, teme y respeta es el nombre de Jesucristo. A ellos no les importa quién eres. No les importa tu antecedente, tu educación. No les importa si eres un diácono, un anciano o un sacerdote. No les importa en absoluto. Lo que realmente les importa es el nombre de Jesucristo, porque tiene autoridad sobre el alma. Cuando se trata de autoridad en la guerra espiritual, tenemos protección. Oramos al Padre Celestial para que nos libre de la maldad. En Mateo 6:13, la oración del Padre pide salvarnos de los malos. Así que todos los días oramos a nuestro Padre Celestial para que nos proteja de los ataques del malvado Satanás. Al orar la oración del Señor, pedimos pan diario y protección contra los ataques de Satanás. Esto indica la necesidad diaria de solicitar al Padre Celestial su resguardo. Si no estoy siendo atacado diariamente, ¿por qué orar todos los días para que Dios me proteja de los ataques de Satanás? Al comprender esto, vemos una razón válida en la oración del Padre, tomándola más en serio. Continuando pecando, los creyentes pueden usar su autoridad para combatir las fuerzas del mal. Es cuando alguien viene a la iglesia y dice que tengo un problema. No sé cómo lidiar con esto. ¿No escaparemos de ella? No los traspasaremos a otros. Como cristianos podemos manejarlo nosotros mismos. La autoridad que Cristo nos dio establece el dominio espiritual de los creyentes. Es decir, estarás bajo el reinado de Jesucristo. Ese es el reino espiritual. En Romanos 65:6, el pecado es representado como su poder, el poder autoritario de su autoridad sobre nosotros. El salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna, en Cristo Jesús nuestro Señor. O eres esclavo del pecado o esclavo de la justicia.
Ser esclavo del pecado implica serlo de Satanás y sus demonios con autoridad sobre ti. Pedimos a Jesús que libere a alguien trasladándolos del reino de Satanás al de Dios, cambiando sus regímenes de vida. Así que algunas personas cuando piden ayuda quieren que Jesús sea su Salvador, pero no quieren que Él sea el Señor de sus vidas. Ellos lo quieren, ellos quieren que Él los salve de los ataques de Satanás hoy, pero ellos quieren vivir sus propias vidas misteriosas, mundanas, y no quieren aceptar la soberanía de Jesucristo. Así que la gente acepta a Jesús como el Salvador y el Señor y el Salvador. La soberanía de Cristo está entrando en su reino, viviendo de acuerdo con sus principios, no sabiendo cuáles son los principios del reino de Dios. Si no está seguro de lo que son, lea las bienaventuranzas. Entonces ustedes viven bajo los principios del reino de Dios y el reinado de Cristo. Se convierten en esclavos de la justicia y el salario que reciben, el regalo divino, es la vida eterna. Por otro lado, elegir vivir bajo la esclavitud de Satanás lleva a recibir un salario de muerte. Y entonces este proceso, usted sabe, en la Biblia hablamos de redención, y redención, como el concepto de redención, es alguien comprado de la esclavitud en el mercado de esclavos. Al igual que si mi hija es vendida como esclavitud porque tengo deudas, y yo recaudo el dinero y pago, y la compro de la esclavitud. Así que la salvación es el precio pagado por liberarme de la esclavitud. Cuando hablamos de justa causa, la justa causa es un poco como una unión de conceptos jurídicos. Eres inocente ante los ojos de Dios, pero la redención significa que Cristo pagó el precio de la sangre necesaria para comprarme de la esclavitud de Satanás, para que pueda estar bajo el reinado de Jesucristo. Así que los demonios a veces dicen que necesito un sacrificio. Es por eso que en el animismo siempre hacen sacrificios. Están apaciguando a Dios o al alma, y cuando el alma dice que quieres, liberaré a este niño, pero necesito un sacrificio de sangre, y la respuesta es que Cristo es un sacrificio de sangre. Entonces entendemos la salvación desde una perspectiva totalmente nueva. En el ministerio de la salvación, el sacrificio de sangre se hizo para comprar a este pecador de la esclavitud de Satanás como esclavo justo. Así que la redención es un concepto poderoso, un ministerio de salvación más poderoso que nosotros. Pensamos con conceptos occidentales. Tendemos a pensar en la justicia a través de la fe y la justificación, pero en la cristiandad occidental casi nunca hablamos de salvación. Para que ustedes puedan tener el privilegio de acceder, posean la autoridad celestial. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial 24/7. A veces la gente dice que necesito ayuda. Nos vemos en el sábado, tienes 3 días para orar y ayunar. A veces conduces a algún lugar y alguien llama en pánico y mis hijos están en problemas, ayúdame ahora mismo. No sabemos sus identidades ni ubicaciones. Hace unos años tuvimos un caso en el que una joven fue a Jehoisé y en su camino a casa se detuvieron en una gasolinera a las 11 de la noche y fue atacada por un demonio. Este es un cáncer terrible para todos, así que recibí una llamada telefónica de un padre alrededor de las 2 de la mañana y se escuchan los gritos en el fondo. Ella dijo, mi hijo se despertó siendo ayudado por un demonio. ¿Qué es esto? Así que usamos los altavoces para rezar por la niña y cuando regresó al colegio adventista, ella se calmó. Una semana después, el demonio reapareció y con acto violento, los demonios la lanzaron al otro lado del balcón, atravesando el pasillo. Hay un edificio de 3 pisos, así que por el AFM que enviamos, estoy en el extranjero, entonces enviamos a 2 personas con más experiencia en este campo y les pidieron a 4 jóvenes que la sostuvieran. Los demonios intentaron arrojarla desde el balcón al suelo 3 pisos más abajo. Bueno, después de aproximadamente 12 horas, ella estaba completamente libre del demonio. Recientemente dialogué con la familia y los demonios. Aquellas 2 chicas habían sido poseídas antes. Ahora ambas están libres. Ocasionalmente, algún otro niño manifiesta un comportamiento similar. Así que se transmite a través de la familia. Entonces necesitamos trabajar con los chicos ahí ahora. Así que lo que te das cuenta es que no importa si son las 2:00 de la madrugada o si has estado preparado durante una semana, todos tenemos acceso a la misma autoridad divina. ¿De acuerdo? La autoridad celestial está abierta las 24 horas del día. Así que el GC nos pidió en la AFM que juntamos este instituto. En Christ.org se llama Liberación. Aquí está el manual. Puedes descargarlo gratuitamente en nuestra página web. Usted sabe, Jesús dice que usted recibe libremente. Usted debe dar libremente. Así que puedes descargarlo gratis. Estamos haciendo eso. Estamos haciendo un artículo actualizado al respecto.
Hemos hecho otra versión e incluimos un capítulo sobre el ministerio de la salvación para animistas, hindúes, budistas y musulmanes. Así que hemos añadido estos capítulos. Esto se ha convertido en un libro de texto estándar en muchas partes del mundo, pero estamos añadiendo esos capítulos. Trabajo con el pastor Miche Bardet, quien es nuestro jefe. A principios de la semana pasada miramos el capítulo musulmán, porque los musulmanes tienen una comprensión y experiencia completamente diferentes de la demonización, dicen los animistas. Así que hablan de la mano de Fátima, entre otras cosas. Ellos son muy supersticiosos con estas cosas, así que el nuevo manual podría ser publicado alrededor de enero del próximo año. Una revista ministerial en 2020. En realidad son de GC. Decidieron escribir un artículo entero sobre el ministerio de la salvación porque reconocieron que era un problema creciente en la iglesia. Puedes descargarlo de forma gratuita en la revista Pastor, en la página web del archivo. Te animo a que lo veas. Hemos escrito 3 de estos artículos en AFM. Pavel Goy escribió uno, este tipo creo que es de Kenia, Estos son artículos muy interesantes que discuten la practicidad del ministerio de la salvación. Por lo tanto, el GC reconoce que este es un problema creciente para la iglesia adventista y están tratando de equipar a los pastores para lidiar con este problema. El ministerio de salvación en América del Norte se puede comparar con ese tío incómodo de la cena de acción de gracias con quien nadie quiere entablar una conversación. Está bien, cuando asistes al seminario hay un total de 3 horas de preparación distribuidas a lo largo de los 4 años de estudio. Sé esto porque yo o uno de mis compañeros de trabajo estamos allí para impartir esa clase para ellos. Por lo general, es una clase llena, apenas empiezas y todos están hablando de sus experiencias místicas y de sus experiencias de servicio a la gente. Pero se trata de un ámbito que no se ha abordado en absoluto en nuestros preparativos ministeriales. Entonces, ¿estás dispuesto a pasar por todo este proceso? Hay muchas cosas dentro. Bueno, voy a terminar con eso. Manual para las personas mayores. ¿Alguien de ustedes tiene un manual para ancianos? Sí. Está bien. Así que si miras el capítulo 8 del Manual de los Ancianos, habla, creo que son 7 servicios especiales que tienes: bautismo, comunión, boda, educación infantil, oración del sexto día, ministerio de salvación, funeral, bendición familiar y dispositivo pastoral. Así que el manual para los ancianos en realidad habla de que los ancianos tienen la responsabilidad espiritual de participar en el ministerio de la salvación. Cuando señalo a los ancianos, parece que nunca han oído hablar de ellos antes, pero está en el guía para los ancianos. De hecho, el guía para los pastores o el guía para los ancianos son recursos extremadamente valiosos. Aliento a cada líder de la iglesia a estudiar estos textos. Sin embargo, el manual para los ancianos habla de un ministerio de salvación. Esa es la proporción. Habla del ministerio de la salvación en general. Habla del ejemplo de Jesús, pero no entra en detalles sobre lo que harías si tuvieras un problema con tu iglesia. Por lo menos el guía para los ancianos reconoce que los ancianos tienen un rol espiritual en la iglesia, ayudando a protegerla y liberándola de influencias demoníacas. Entonces, si la gente dice que esto no se canta ahora, simplemente apunta al manual de los ancianos, que fue publicado por el GC, y dice que ningún anciano en la iglesia tiene la responsabilidad espiritual de alimentar y proteger al rebaño, que está en el manual de los ancianos. Así que en todo el mundo, y este es también el mundo adventista, hay una variedad de prácticas cuando se trata de salvación, ministerio y demonización. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es que los adventistas son sincretistas. Así que encontrarán a un sacerdote ordenado en Benín en la mañana del sábado, y en su camino a casa fue a ver a un brujo y sacrificó un gallo. Ahora tiene el poder de lanzar hechizos sobre la gente, causando su muerte. Así que Benín es la cuna del vudú. Cuando alguien dice que morirá en 24 horas, hay una gran posibilidad que lo hará en ese tiempo, incluso si está en una unidad de cuidados intensivos. Estas maldiciones tienen un gran poder. Entonces, incluso dentro de la iglesia, ustedes tienen integración. No hay manera más corta de dividir la congregación. Cuando ven esto, como esta señora de Zimbabue. Señora, ¿algún originario de Zimbabue? Sí. Bueno, Rhodesia, cuando estás ahí, sí. He oído hablar de casos en Rhodesia donde la conferencia se dividió debido a acusaciones de brujería. Alguien dijo que se convirtió en el presidente del comité de nominación porque dejó que todos lanzaran un hechizo.
o yo quería casarme con tu hija, pero ella se negó y por eso desde entonces padecía emaciación. La familia dijo, ella se negó y por eso desde entonces padecía emaciación. La familia dijo que el hombre que no podía casarse con ella lanzó un hechizo. Las acusaciones de brujería dividen rápidamente a las iglesias en algunas partes de África. Ahora bien, no creo que lo hemos tenido en los Estados Unidos. Pero también tenemos un sincretismo entre materialismo y cristianismo. En realidad no somos mucho mejores. Todos integramos algunas áreas en nuestras vidas, incluso en África Occidental fusionan Islam y Adventismo, o animismo y adventismo. En los Estados Unidos, el sincretismo es adventista y materialista, y el dólar poderoso es como un Dios poderoso para muchos. Están dispuestos a servir al Señor mientras no comprometa sus metas financieras. En todo el mundo vemos la diversidad de religiones y la gente manejando diferentes ministerios de distintas maneras. En nuestra experiencia con la AFM, muchos musulmanes y mulahs saben que solo Cristo puede expulsar a los demonios. Y ellos lo saben. Por lo tanto, cuando tienen problemas en su familia o en la mezquita local, pueden decirle a alguien en privado, ve a un predicador y ellos pueden ayudarte. Jesús puede liberarte. Para muchos budistas, cuando se convierten en adventistas, entrar en el reino de Dios para ellos no es tanto arrepentimiento y fe. Este es un rechazo de Satanás porque él es maligno. Están entrando al reino de Dios y Dios es bendito. Así que para ellos el bautismo no es tanto un arrepentimiento y un lavado de la culpa de su pasado. Esto es una señal pública de que rechazan a Satanás y entran en el reino de Dios. Por tanto, el bautismo varía según las regiones del mundo. Así, como misioneros, descubrimos estas ideas. Así que, cuando llevamos a la gente al reino de Dios, ustedes siempre trabajan duro para caminar una línea delgada. La comprensión del reino de Dios es diferente en diferentes partes del mundo, ya que las personas llevan un bagaje cultural diferente. Entonces estamos aquí y mencioné que la convergencia es una cuestión presente en la práctica tradicional. Pero en los Estados Unidos hemos mezclado la fe cristiana con el materialismo, el secularismo, así como los comportamientos adictivos que realmente controlan la vida de muchas personas. La pornografía es actualmente más prevalente en los Estados Unidos. Está destruyendo las vidas de la gente y la gente está llevando equipaje espiritual a la iglesia. Era una práctica estándar en los siglos II, III y IV, cuando alguien quería ser cristiano. Ellos entraron en lo que se llama, son los caídos. Ellos entraron en los caídos. Ellos fueron enseñados en el Evangelio. Luego generalmente son bautizados alrededor de Pascua. Así algunas personas se unen al catecumenado y retrasan el bautismo hasta su lecho de muerte para vivir una vida pagana y aún así adorar en la iglesia. Luego retrasarían el bautismo hasta que estuvieran al borde de la muerte. Esto fue abusado. En los siglos II, III y IV hay mucha evidencia histórica y libros al respecto. Cuando la gente entraba a la iglesia en tiempos de los apóstoles, ellos reconocían su origen pagano. 1 Corintios 10. ¿No sabéis que los gentiles ofrecen comida a los ídolos, ofrecen comida a los demonios? Bien, hay un proceso estándar de exorcismo cuando la gente entra a la iglesia, que es someterse a un exorcismo antes de ser bautizado. La iglesia reconoce que la gente trae demonios a la iglesia. Hoy no es diferente. La gente viene de una sociedad pagana y pensamos que entran espiritualmente puros, pero muchos de ellos no lo son. Muchos de ellos entraron a la iglesia con esos demonios. Entonces experimentan disfunciones en el cuerpo de Cristo, no porque no son buenos, sino porque han traído al diablo. Ahora, esto suena como algo muy extraño que estoy diciendo aquí hoy, pero es cierto. Eso es verdad. Por lo tanto, la identidad cultural es crucial en el ministerio de producción y salvación de ciclos interculturales, ya que para algunas personas su identidad cultural está profundamente unida a su fe religiosa. Si eres griego ortodoxo, ser griego significa ser ortodoxo y ser ortodoxo significa ser griego. Si un griego ortodoxo decide ser adventista, pierde tanto su identidad ortodoxa como su identidad griega. Es una fuerte esclavitud que Satanás usa para evitar que la gente entre en el cuerpo de Cristo. Cuando lo mencioné esta mañana, hay un movimiento clandestino de iglesias domésticas en Georgia, con más de 30.000 participantes. Entre ellos hay abogados, sacerdotes ortodoxos, políticos y empresarios, casi todos hombres. Lo que estamos luchando es que sí, ellos han empezado a bautizar ahora,
Todos se están bautizando el uno al otro. Así que usted sabe, tenemos un enfoque de no intervención y no nos culparán por eso. Usted sabe, está practicando el bautismo de los creyentes, que Dios lo diga. Pero en cualquier caso, el problema de estas personas es que cuando abandonan la Iglesia ortodoxa y se convierten en adventistas, pierden su identidad nacional y no saben en qué van a entrar. Así que debemos trabajar con ellos para crear símbolos bíblicos, identidades y prácticas que reflejen su nueva identidad cristiana. De la misma manera, fue cuando usted fue bautizado en Occidente y nos centramos en los nuevos comienzos, en las celebraciones, matrimonios, cumpleaños, graduaciones. Hay un nuevo comienzo. En una cultura budista como Tailandia siempre celebran la muerte porque la muerte es el camino hacia la reencarnación. Nosotros, realmente no celebramos mucho la muerte, a menos que sea tu suegra. Sin embargo, supongo que debería decir que algunas personas se molestarán de que diga esto. Así que, disculpe. Está bien. Pero entonces, cuando estás en una sociedad budista y eres un misionero, tu enfoque es cómo hay rituales cristianos alternativos en los que la gente pueda participar, pero que se aferran a la verdad bíblica para que no vuelvan a sus viejos caminos budistas. Este es el reto principal. Así que cuando se trata del ministerio de la salvación, nos enfrentamos a conceptos que todavía no están en la mitología, ya la victoria de Cristo sobre el ejército de Ives en el Calvario. La parte que todavía no es que estas fuerzas siguen siendo fuerzas del mal en este mundo hasta la venida de Jesús. Nos enfrentamos a la tensión entre fe victoriosa y guerra espiritual de la realidad. Soportamos esta tensión. Teológicamente vivimos en el reino de la gracia. Esperamos un reino glorioso cuando Jesús vuelva, pero hay batalla en el reino de la gracia. Entonces, el entrenamiento del ministerio de salvación. Bueno, quiero poner esto dentro. Tendremos capacitación en nuestra oficina del 23 al 26 de septiembre. Vamos a hablar durante 4 días. Estamos hablando de la comprensión bíblica de la guerra espiritual, aprendiendo a orar con autoridad, la revelación bíblica en el ocultismo, lidiando con las manifestaciones demoníacas, aprendiendo cómo lidiar con ello. Puede haber alguien allí con demonios. Ellos aparecerán y trabajaremos con ellos por la noche. Un signo de crecimiento en Cristo. Hemos discutido algunos de los versículos malentendidos de la Biblia hoy, aprendiendo lo que la Iglesia dice en nuestras publicaciones oficiales, como el Manual de los Ancianos y el Manual de la Iglesia, así como las creencias básicas y la experiencia de oración ampliada. La parte más desafiante para los cristianos occidentales es la oración, ya que la guerra espiritual consiste en oraciones largas y más de 2 minutos nos sentimos incómodos. Pero la oración es el arma principal contra esta situación. Eres como nuestro hermano, dice el médico detrás de ti. Viniste con un himno. Alabar a Cristo, el Señor Cristo ha resucitado hoy. Todos aplaudieron el poder del nombre de Jesús. ¿Podrás liberarte de la carga del pecado y demás? Así que vienes con himnos. Esos que te gusta librar son como guerras de demonios. No les gustan esos himnos. Pero quienes tienen demonios, aunque no te escuchen, sí oyen la música y esta les infunde fe y esperanza. ¿Es algo de lo que puedo deshacerme? Estamos realizando este curso ahí. Tenemos varias reuniones con secretarios ministeriales. Cualquiera puede venir. 100 no es mucho dinero para 4 días. Entonces, si usted y su iglesia están interesados, tal vez envíe un anciano de copa o un diácono principal y un diácono principal. Vale la pena echar un vistazo y luego ser libre en Christ.org. Ese es el ministerio de magia. Como ustedes saben, saldré de la AFM a finales de marzo y recibí una llamada telefónica de un líder de la iglesia, no diré quién, lamentando el hecho de que me voy y diciendo que la AFM está haciendo 2 cosas ahora mismo. Esta es la vanguardia de la lucha contra Satanás. El primero es el programa de salvación del ministerio, único en su tipo en la iglesia. El segundo es el proyecto Dream, donde respondemos a los musulmanes que soñan con Jesús. Ahora está disponible en 18 idiomas y estamos en contacto y los musulmanes de todo el mundo nos acercan a este asunto. Todos están ocultos porque la gente los ve con escepticismo. El hombre que dirige el proyecto de nuestros sueños, en público nadie sabe quién es. No tenemos ningún contacto oficial con él porque el proyecto Sueño ha recibido muchas llamadas amenazadoras de musulmanes que nos amenazan con hacer este tipo de cosas.
El GC quiere que lo hagamos porque creen que si publicitamos y hacemos sitios web para atraer a musulmanes que sueñan con Jesús, las iglesias adventistas en Bangladesh serán atacadas el próximo sábado. Queremos que lo hagas para que la iglesia pueda negar razonablemente cualquier implicación. Eso hemos hecho. Jesús ya está trabajando en el proyecto de sueño, apareciendo a musulmanes en sueños y visiones. Encontramos a esos musulmanes abiertos al Evangelio. Ministerios diferentes dependen del poder de Jesús para triunfar en cada caso. Así que estos dos programas de la AFM, que están creciendo en todo el mundo, influencia y efectividad, estos dos programas solo me recuerdan que el Evangelio no es una cuestión de lógica o intelecto. Es el poder de Dios dejar a la gente libre. La liberación de las almas vivientes del poder vivo de Satanás es el poder vivo del Dios vivo. Por lo tanto, lo que estamos emprendiendo es una intensa y profunda batalla espiritual. Ya sea una respuesta musulmana al Jesús de nuestros sueños o una respuesta a alguien con demonios, en ambos casos es la persona, el nombre y la presencia de Jesús lo que hace toda la diferencia. Así que nosotros llegamos a la conclusión de que así es como se verá la próxima lluvia. Será el Espíritu de Dios revelado de una manera que nunca hemos visto antes. La hermana White dijo en uno de sus artículos que cuando esta última lluvia cae, muchas partes de nuestra máquina, es decir, la estructura de la iglesia, serán arrastradas por ella. Será barrido porque no puedes poner vino nuevo en una piel vieja. El derramamiento del Espíritu Santo, lo que vemos ahora, liberado en Cristo, liberado para el ministerio y el proyecto de sueño, es solo algo más allá de nuestra imaginación. Sí, es Jesús quien está trabajando, está tratando de salvar a los perdidos. Así que cuando estamos involucrados en este ministerio, no vamos a lugares donde Jesús no ha estado antes. Él ya está ahí, está luchando. En este proceso simplemente estamos colaborando con Jesús. Las personas con las que trabajamos necesitan una persona tangible con la que trabajar. Pero en ambos ministerios lo que realmente triunfa es el poder de la presencia de Jesús. Es por eso que es tan emocionante ver a Jesús en la obra. Pero esto es solo una introducción a este tipo de cosas. Si quieres venir allí a entrenar, está allí. Tienes la posibilidad de escribirnos en este sitio web y, si así lo deseas, también puedes efectuar una reserva. Limitaremos a unas 100 personas. Pero si usted está en una iglesia y quiere saber más sobre esto o tiene este tipo de ministerio en su iglesia, vale la pena. Sí. Entonces, ¿algún comentario o pensamiento sobre lo que hemos informado hasta ahora? Se está poniendo apretado. Son las 5:15 y pronto mi cerebro se sumergirá en la oscuridad, así que... Sí, claro, hermano, sí. ¿Qué? ¿De qué trata? Habla de nosotros, sí. Por cierto, escuché a Disney mencionar cuántas personas en esta sala tienen una película de Disney en casa o algo en la computadora marcado por Satanás. Entonces, ¿puede usted darnos algunas recomendaciones prácticas para evitar que Satanás tenga un punto de apoyo en nuestros hogares y lo que necesitamos hacer para estar mejor equipados y preparados? Así que comencemos con los principios bíblicos. Cuando Josías subió al reino en 2 Crónicas y Ezequías subió al reino, lo primero que hicieron fue limpiar la tierra de todos los elementos de idolatría. Tiraron las estatuas, tiraron los altares, tiraron los bosques, las alturas, las tumbas, todo fue eliminado. Es un poco como una purga nacional. Por lo tanto, la adoración a Jehová es suprema. En Hechos 19, cuando el Evangelio llegó a Éfeso, ellos seguían ellos con todos sus libros mágicos que eran muy valiosos, como 50,000 monedas de plata. Si has estado en el antiguo Éfeso, sabrás que el edificio más grande de la ciudad es la biblioteca. Y sigue siendo una fachada, así que tiene 4 pisos de altura, es enorme. Tienen un lugar donde pueden regalar estos libros. Podrían haber enviado estos preciosos manuscritos a Éfeso en la biblioteca de Éfeso, pero lo que hicieron fue ponerlos en la calle y quemarlos en público. Así que usted tiene esta idea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando alguien quiere dar su vida a Dios, es como limpiar una casa. Así que al visitar a alguien, voy con una diaconesa o a un anciano para hacerle compañía. Revisamos minuciosamente cada habitación, buscando cualquier cosa relacionada con el ocultismo. ¿Has estado alguna vez en Tailandia? Tienes una estatua de Buda.
¿Alguna vez has ido a Haití a predicar y has traído una máscara de madera, una máscara facial? ¿Alguna vez tienes una abuela que está involucrada en el ocultismo, se está leyendo el tarot, ella está diciendo la suerte? Sí, sí. Antes de fallecer, ¿tu abuela te entregó algo? Así es, me dio este amuleto. Estás buscando algo similar. Y observas una colección de DVDs, música y selecciones musicales. Actualmente, el festival más sagrado, Holi, es considerado una historia de visualización en Internet. Historial de navegación en la web. Indica que abran su navegador, seleccionen ver historial y descubrirán de inmediato cómo esa persona nutre su alma. El aspecto más personal de la vida moderna es el historial web, especialmente a las 2:00 de la madrugada. Esto te dice cómo son exactamente. Así que recoges todo y puedes señalarle a la gente que ellos tienen que recogerlo y sacarlo personalmente. Ellos no solo se lo dan a los vecinos o, ya sabes, tiendas de segunda mano. Tienen que destruirlo. Esto podría significar tomar un martillo y prender fuego. Tengo un video en mi computadora que hice con animistas en Camboya. Ellos recogen todos los utensilios de adoración espiritual. Lo pusieron frente a la casa, le pusieron gasolina y lo prendieron fuego delante de toda la comunidad. Todos saben que esta es una casa de adoración a Cristo y no una al Espíritu Santo. Entonces, en nuestras propias vidas debemos preguntarnos, tengo una cuenta de Netflix, ¿qué estoy mirando? Tal vez sea mejor desconectar Netflix. ¿Cuánto tiempo he pasado en los medios de comunicación y cuánto tiempo he pasado en la palabra de Dios? ¿Sé realmente lo que creo o simplemente creo que mi pasado es bueno y que Él me llevará al cielo? Tengo estas baratijas en el extranjero. Tengo un historial de ocultismo. He experimentado abuso ritual satánico. Tengo familiares involucrados en el ocultismo. ¿Me han dado algún regalo en el pasado? Todas estas cosas necesitan ser limpiadas en mi vida. En general, las cosas que usamos para entretenimiento en América son exactamente las cosas por las que Jesús murió para salvarnos. Principalmente, debo enfocarme en mis elecciones de entretenimiento. Lo que alimento a mi mente es un punto de inicio obvio para buscar puertas abiertas a Satanás en mi vida. Si soy honesto conmigo mismo, necesito pedirle al Señor que me ayude a cerrar esas puertas, arrepentirme del pecado y deshacerme de él. Entonces, ¿no es solo deshacerse de las cosas? Queremos poner algo espiritualmente positivo, saludable y puro en su lugar. Así que cuando hablo de porno, cuando tienes hambre, enojado, solo, cansado, la mayoría de los hombres van a ver porno. Si vas a ver porno cuando estás cansado, vete a la cama cuando estás cansado. Sencillo. Cuando estoy cansado, estoy desanimado y dirijo un ministerio basado en la fe, Satanás me ataca. Por lo tanto, cuando regresé del sudeste asiático, ya tenía alrededor de 4.872 horas de diferencia horaria en mi oficina. No voy a tomar una decisión en estas 48 horas porque no es una decisión basada en la fe. Proviene de un espíritu frustrado porque estoy simplemente agotado. Así que cuando estoy cansado me voy a dormir. Lo sé porque si me quedo despierto hasta muy tarde, me enfrento a un mayor cansancio y desánimo, lo cual puede influir en malas decisiones de liderazgo. Así que cuando reconozco mis límites, no voy a ir. Quiero mantenerme alejado de ese borde. Así que puedo pasar por Buffalo Wings porque nunca he probado vino en mi vida. No tengo la atracción de entrar. Para alguien que ha superado la adicción al alcohol, es una tortura pasar por una puerta y oler el aroma de la bebida. Existen demasiados recuerdos asociados y se necesita gracia. Algunas personas en la iglesia tienen límites más estrictos debido al contexto del que provienen. Así que creo que, hermano, usted sabe, mira nuestras opciones de entretenimiento, mira los libros que leemos. Usted sabe, señoras, ¿están leyendo 50 sombras de gris? Este es un libro para mujeres que ha sido el más vendido durante la última década, con ventas que superan los 50 millones de copias. Si no sabes lo que es, alabad al Señor. Si conoces eso, necesitas arrepentirte. Bueno, hay 50 tonalidades de gris oscuro y cosas similares. Deja de mirar. Así que cuando sigas usando ropa negra, estarás bien, pero no lo uses, no leas ese libro. Así que reconoce que tengo estos pecados. Puedes preguntar a tus personas cercanas por un comentario sincero, decirles dónde soy vulnerable a Satanás y te dirán que eres maravilloso. Aunque cuando tu equipo pierde, te conviertes en un monstruo en 2 días. Entonces, ¿por qué no dejas de ver el partido de fútbol? Porque todos sufrimos profundamente. Así que esto es
Esto es hacer una autoevaluación honesta y quizás pedirle a alguien en quien confías que reexamine tu vida contigo y diga, hermano o hermana, esto es bueno, esto no es bueno. ¿Por qué no sustituimos esas cosas que no son del reino de Dios con lo que afirma su presencia en tu vida? Cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente a este asunto, pero debemos examinar nuestro verdadero estado espiritual con honestidad. Si quieres hacer una prueba rápida y sucia de tu viaje espiritual, pregúntate a ti mismo, ¿a dónde van mis pensamientos cuando estoy sentado en el tráfico durante la hora punta del viernes por la tarde? Como nuestras mentes vagan, ¿a dónde se dirigen tus pensamientos? Puedes fantasear, puedes soñar despierto, te paraliza el miedo. Es anticipar el sábado. Cuando no estás enfocado en el trabajo, ¿a dónde va tu mente? Y entonces, estás sentado en el auto, estás atrapado allí. ¿A dónde van tus pensamientos? También es un buen indicador de su estado mental. Así que hemos hablado mucho hoy. Acabamos de pasar 200 horas en esto y no hemos hablado mucho de ello. Pero esto es solo una introducción a estas cosas. Es un placer estar con ustedes hoy y agradecerles a todos por su hospitalidad. Como sabéis, estoy haciendo la transición de AFM a AP, lo cual ha sido un gran cambio en mi vida. Yo voy a pasar de un salario de atención médica a ningún salario, ninguna atención médica, como un gran cambio en la vida. Tengo una esposa, hijos y una hipoteca, etc. Así que es como un paso en la fe que Dios siempre camina en la vida. Pero ustedes saben, estoy orando por este esfuerzo ahora mismo, pero a veces es necesario un cambio en la vida. Lo hice principalmente porque las fuerzas que destruyeron la iglesia del país y al pastor Kelly se acercaron a mí, y ahora también destruirán la AFM para llegar a mí. Así que me apartaré para que mi misionero no sufra. Entonces entiendo que este es el precio a pagar por predicar y creer que Dios guiará en los próximos meses. Se llama Aguja a la barra. Creo que el libro de educación es un buen punto de partida. Este se usando por un sitio NorAdSupport en línea. Presenté mi renuncia el último sábado, alrededor de la medianoche de la noche del último sábado. La Junta aceptó el domingo por la mañana. Ese día, a las 5 de la tarde, estaba en línea porque era muy rápido. Pero he estado trabajando durante al menos 2 años y medio para los 5 o unos sets y cosas similares detrás de él. Pero yo he llegado a la conclusión de que el tiempo es tan corto que quiero que mis dones sean utilizados de la mejor manera posible para el reino de Dios. Puedo hacer administración y predicar. Pueden contratar a otro administrador, pero no muchos misioneros están dispuestos a predicar la verdad pura, así que voy a centrarme en este punto. Esta es mi contribución al anochecer. Esto significa una gran pérdida, la de sacrificios y demás. Pero debido a nuestra importancia histórica en la salvación, todos debemos preguntarnos si he usado mi vida, energía y dones para la causa de Dios de la mejor manera posible. Esto implica que algunos de nosotros tengamos que tomar decisiones difíciles, como mi esposa y yo hemos hecho recientemente. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Creo que ese es el momento perfecto para concretar tu próxima visita aquí. Creo que esto es 2028, 27, 27. ¿Alguien lo quiere de vuelta? Puedo decir por sus aplausos y comentarios que todos estamos bendecidos aquí hoy y que el Dr. Vines seguramente se embarcará en una nueva aventura en su vida y todos estamos comprometidos a orar por él. ¿Orarás por nosotros? Querido Padre Celestial, Señor, agradezco por criar a este grupo de discípulos maravillosos. Padre, venimos de todos los rincones del mundo, de Asia, Europa, África y América. Te doy las gracias, Padre, que todos estamos caminando hacia nuestro hogar celestial. Bueno, rezo para que tu Espíritu Santo descienda sobre esta congregación y les dé un espíritu de unidad y propósito. Habrá un desbordamiento de hermanos y cruces de amor siciliano con todos ellos. Señor, rezo para que reprenda a Satanás por su ataque y le permita tomar 11 corderos a la vez y expulsarlos de tu reino.
Señor, rezo para que reprendas a aquellos demonios por sus ataques, que los miembros aquí experimenten la victoria en Cristo y que los demonios los teman y no quieran atacarlos. Padre, rezo por los líderes de esta iglesia, los ancianos, maestros de la escuela del sábado, diáconos, diaconisas, tesorero y el personal. Todos juegan un papel significativo en vuestro reino. Padre, que conduzcan con gran compasión y sabiduría, que recuerden que el rebaño solo puede ser tan rápido como el cordero más lento. Padre, que nunca dejen de buscar ovejas errantes y traerlas de vuelta a tu reino. Padre, rezo para que este edificio de la iglesia sea un lugar sagrado de oración. Gentes de todas las naciones serán atraídas aquí por sentir y experimentar la presencia viva de nuestro Padre Celestial. Así que aumentarán esta congregación en fuerza, gracia, verdad y número. Ruego, Padre, que esta iglesia se convierta en una lámpara en la montaña, que nunca estará oculta hasta que Jesús regrese. Padre, te pido que bendigas a nuestro sacerdote, pero es un sacerdote voluntario. Estaba estudiando historia anoche. Acabo de ver sus manos en esta iglesia durante 10 años de increíble transformación. Te pido, Señor, que les concedas muchos, muchos años de increíble crecimiento y unidad. Y cuando Jesús venga en las nubes de gloria, esta iglesia será una clara manifestación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Padre, pongo esta congregación en tus manos, llenos con tu espíritu y vigilados por tus ángeles. Que caminen en gracia y verdad, que se sepa que cualquiera que venga aquí pasará tiempo con Jesús de Nazaret en su santo nombre. Te agradecemos por tu misericordia. Amén. Señor, quiero orar fervientemente por Conrad Bain, porque está dando un gran paso aquí al dejar la AFM para iniciar su propio ministerio. Simplemente oramos para que usted ponga sus manos sobre él, alrededor de él y su familia. ¡Qué gran decisión! Señor, él confía profundamente en ti. Somos testigos de su detallado testimonio contra nosotros. Así que, Señor, úselo para glorificar tu nombre, para hacer el ministerio que quieres que él sea, para ser una luz en el mundo. Gracias a todos aquí, Señor, por su compromiso de orar por él y por estar con nosotros ahora, mientras nos separamos a diferentes hogares, manteniendo nuestros ojos enfocados en ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Muchas gracias.